Hey, mi gente del Junte de Estrella. Ay, Dios mío, qué emoción tengo. Señores, suscríbanse a este canal para que le llegue la alegría, la motivación de la vida, para que le llegue siempre esos videos que lo ilustran de diferentes aspectos, claves. Así que denle a la campanita para que todos los videos que yo suba ¡ran! Le lleguen a ustedes. Te digan, ay, qué maravilla, qué refrescante haberme suscrito en el canal de Jacqueline Estrella Humor, el Junte de Estrella. Así que hoy tenemos la segunda parte de este tema tan debatido y tan interesante que todos debemos tener una idea, aunque sea pequeñita, pero debemos tener una idea de lo que está pasando en Medio Oriente, para que pongan los disparates, para que no estén comiendo el oído, diciéndole otra cosa por otra, y no digan, no, aparte, eso no es así, esto es de tal forma. La documentación, la sabiduría es poder. Así que hoy volvemos a tener la bendición y el prestigio de tener a el pastor Otto Sánchez, líder espiritual de la Iglesia Bautista Osama. Muchas gracias por engalanar nuestros estudios de nuevo, querido pastor, por favor, deme su bendición. Sí, bendiciones para todos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación y ya prometimos que íbamos a tener una segunda parte del programa y aquí estamos. Ok, gracias. Lo que me gusta de usted, pastor, usted es un entendido, tiene unos conocimientos profundos, histórico, espiritual, de estos temas, sobre todo del pueblo de Israel. Y la forma, con la sencillez con que usted va explicando, temas que son complicados. Mire que son complicados, ¿no? Porque fulano se invadió fulano que sé yo qué, después vino un profeta, que sé yo qué, y uno se va como torciendo, así, ay Dios, los plátanos no me están dando para suplirme aquí. Pero usted tiene como ese don para explicarle a uno con esa sencillez, algo que tiene un nivel de complicación como es esta guerra. Entonces queremos darle una segunda parte, porque nos han escrito, me han dicho, wow, pero qué interesante, queremos la segunda parte porque queremos saber el desenlace de esto. Entonces sería bueno que usted, pues, para lo que están sintonizando ahora y tal vez no han visto la primera parte, ustedes como a grosso modo un repaso como en los colegios, ¿verdad? Sí. Y luego entre en materia con nuestra segunda parte del problema israelí-palestino. Sí. Este es un tema que trae y despierta muchas pasiones, como ya hemos señalado. Hay personas que están a favor y otros en contra de uno de los dos bandos, y es difícil mantener una neutralidad ante todo esto, porque el tema, al ser tan complejo, despierta sentimientos y cada quien juzga con sus propias ideas, con su propia historia, incluso juzga desde el punto de vista de su cosmovisión, cómo ve el mundo, cómo ve la vida. Lo cierto es que no podemos mirar hacia un lado y ser indiferentes a este problema que tiene tantos años y tantos siglos de conflicto. Y para poder tener un entendimiento, este pueblo está luchando por tierra, por recursos. Y como ya hemos dicho, las guerras más sangrientas se dan por derechos. O sea, las personas cuando entienden que tienen derecho a tal cosa, entregan sus vidas, entregan todo. ¿Por qué? Porque ese es su derecho. Y no hay una cosa que arranque más pasiones, el hecho de que yo no puedo aceptar que me violen mis derechos. Y por los derechos, independientemente de que sean infundados muchas veces o no, es como la gente lo percibe. Y encontramos las raíces de este problema y una orientación de cómo surge en las páginas de la Biblia. Y vemos que tanto para el pueblo árabe, vamos a llamarlo así por ahora, y el pueblo judío, Abraham es el padre de ambos. Y nosotros encontramos eso en lo que la Escritura nos dice acerca de que Abraham había recibido una promesa
de parte de Dios en el libro de Génesis, capítulo 12. Y llamó Dios a Abraham y le dijo, que en ese tiempo todavía era Abraham, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de tus parientes en la tierra de Ur, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es importante. El pueblo judío, por medio del linaje de Abraham, iba a ser de bendición para todo el mundo. Entonces, Abraham no tenía hijos, y al no tener hijos tuvo que apelar a la fe. Por eso se le llama a Abraham padre de la fe. ¿Por qué? Porque ya era un anciano y su esposa también, y cómo pues iban a tener hijos, cómo iban a procrear. Entonces ellos salieron, y en un momento determinado en el tiempo y el espacio de la narrativa bíblica, Sara, la esposa de Abraham, le dice: mira, tú no tienes hijos, acércate a la esclava, a la sierva. ¿Qué edad tenían ambos, Sara y Abraham, en ese momento? Cuando se le hace la promesa, Abraham tenía 100 años y Sara 90, pero aparte de eso era estéril. Wow. Cuando Dios está confirmándole la promesa de que iba a concebir, ya ellos tienen esa edad. Entonces, wow. Pero cuando ellos salieron de Egipto, salieron de la tierra de Ur hacia la tierra donde Dios le prometió, Sara tenía aproximadamente 65 años. O sea que pasó un lapso de tiempo entre la confirmación y la procreación al tiempo que ellos salieron de allá. Entonces, Abraham se llega y tiene relaciones íntimas con Agar, y entonces nace un hijo que se llama Ismael. Y después de las intrigas que se dieron entre ellos, después Sara concibió y tuvo a Isaac, y entonces la promesa de hacer una gran nación no solamente era por Abraham, sino que también era con Sara. Es decir, porque si hubiese sido solamente por Abraham, pues entonces la promesa viene por Ismael. Pero era que Dios está considerando hacer una nación que nosotros conocemos como Israel, con ciertamente Abraham y con Sara. Entonces, aunque Ismael es mayor, él no es el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa tenía que venir de la relación de Abraham y Sara. Okay. Entonces, muy bien la aclaración. Los musulmanes señalan con razón que la promesa debe de ser por Ismael, porque él es el mayor. Sí, pero si consideramos lo que Dios le dice a Sarai y le dice a Abraham, era por las relaciones de ellos dos que tenía que venir. El caso es que de ahí surgen los ismaelitas, de los descendientes de Ismael, que la mayoría de las personas llega al consenso, porque no es que está 100% claro, pero deducimos e inferimos que de los ismaelitas que habitaron en el desierto, pues es de donde vienen los árabes. Pero el pueblo hebreo, Dios los lleva a la tierra de Canaán, y fuera de cámaras hablábamos algo que yo quisiera aportar rápidamente, porque el pueblo hebreo no es un pueblo imperialista. Yo quiero leer esto porque creo que va a arrojar un poco de luz. El pueblo hebreo no es un pueblo imperialista donde Dios lo lleva y se encuentran los cananeos allí, y entonces desplaza a todos los cananeos de su tierra para entonces ellos poseerla. Porque sería entonces pensar que hasta cierto punto injusto que ellos vayan allí, y realmente es bueno que nosotros tengamos en cuenta que Dios saca a los cananeos por perversos, y como Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces Dios lo lleva allí para que se cumpla esa promesa. En vez de ver al pueblo hebreo que está llegando allí para desplazar a esos moradores que estaban allí, hay que verlo como parte del plan de Dios, para traer bendición a esas tierras que eran tan
terriblemente indómitas, salvajes, sacrificio de niños, Wow. guerras tribales entre ellos mismos. Y eso Dios lo llevó a los hebreos allí para eso. Obviamente eso se granjeó la enemistad de todos esos pueblos, y ellos tuvieron que estar batallando de manera permanente por eso. Entonces Dios preservó a su pueblo, ese pueblo se desenvuelve ahí. Entonces los imperios, la política normalmente contamina todo. Y ese pueblo unido que estuvo en los días de Saúl, en los días de David, en los días de Salomón, después en los días de Roboán, el hijo de Salomón, ocurre una guerra civil. Estaban geopolíticamente demarcados por 12 tribus, y cuando viene esa guerra civil, entonces 10 tribus se fueron con el Jeroboam primero, el general rebelde, y Roboán, el hijo de Salomón, retiene la tribu de Judá. Recuerden que Jacob, el nieto de Abraham, Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, y él tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos los distribuyó en toda la tierra. Entonces cuando ocurre esa guerra civil, 10 tribus se quedan bajo el control del Jeroboam primero, el que dio el golpe de estado, por llamarlo así, y la tribu de Judá. ¿Entonces se colocan al sur o al norte? En el norte, en el norte, en las 10 tribus del norte, o reinado del norte, o reinado de Israel, y acá abajo el reinado del sur, reinado de Judá. Entonces, pero después los asirios, el imperio asirio vino e invadió al reinado del norte y desapareció. Entonces queda el reinado del sur, el reinado de Judá, pero después vienen los babilónicos y lo invaden. Y después de los babilónicos viene el imperio medo-persa, que hereda el territorio judío como botín de guerra. Y después del imperio medo-persa viene el imperio griego, que también lo hereda. Entonces después, lo que se conoce como 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, como nosotros lo tenemos en el orden en la Biblia, se da la guerra de los macabeos, que es una revuelta en contra de Antíoco IV, que era uno de los descendientes de los generales que heredaron las tierras ocupadas cuando murió Alejandro el Grande. Entonces hay una revuelta, el pueblo hebreo tiene cierta soberanía, pero después viene el general Pompeyo, el general romano, e invade otra vez la ciudad de Jerusalén y el territorio de Judá, y entonces volvemos otra vez a lo mismo, a otro imperio subyugado. Jerusalén era una ciudad muy revoltosa, era que agitaba la llama revolucionaria, y siempre unos que otros venían y hacían movilizaciones e incursiones contra los romanos. Y en el año 70 hubo una muy importante. Entonces el general Tito Flavio Vespasiano vino e invadió la ciudad de Jerusalén. No la invadió porque ellos tenían la ciudad ocupada, más bien destruyó el templo como parte estratégica. Bueno, si yo le destruyo el centro de adoración de los judíos, entonces lo voy a dispersar. Okay. Pero no fue así. Vino la calma, pero vino después otra revuelta en el año 132 al 135, y el emperador Adriano, y este es algo muy importante que lo estamos diciendo a manera de repaso, el emperador Adriano destruye la ciudad de Jerusalén y le cambia el nombre de Israel por Palestina. Y Palestina es una transliteración perdón, Palestina es que ese punto fue impactante. Sí, impactante, sí. Palestina es una transliteración de la palabra filistea, o tierra de los filisteos. Eso vino a ser una ignominia, una vergüenza muy grande, y entonces ahí comienza la diáspora judía. En el año 135 comienzan a andar de nación en nación, como extranjeros de su tierra. De manera voluntaria comenzaron a salir. Sí, después una fecha muy importante, el 2 de octubre de 1187, el general musulmán Saladino, el emperador Saladino, llega a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, que aunque ya tenían muchos judíos fuera, todavía vivían ahí muchos judíos, todavía vivían allí. Lo
Lo que pasa es que no era una nación como tal, porque estaba a merced de los emperadores y de los forajidos de turnos. Entonces, pero ahí hay una rendición formal de un rey que tenía Israel, y ese rey se conoce como el rey leproso de Israel, y entonces un guerrero muy conocido, Balín, es que negocia la rendición y un salvoconducto de todos los judíos que quisieran salir hacia Europa. Y hasta aquí también llegaron. Hasta aquí, pero estamos hablando del 1187 y se fueron esparcidos por toda Europa. Algo importante es que el Imperio Romano perdió la hegemonía. Y el Imperio Romano ya para esa época estaba dividido en dos partes. El Imperio Romano de Oriente, o que se le llama también Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Occidente. Entonces, el Imperio Romano de Oriente cae en el año 476 después de Cristo y comienzan a gobernar el Imperio Otomano, o también se le dice el Imperio Turco, pero es más correcto el Imperio Otomano, que son musulmanes. Y eso hace que más musulmanes lleguen a la ciudad de Jerusalén. Y entonces en 1453 cae el Imperio Romano de Occidente, para entonces el Imperio Otomano consolidar su dominio. Estamos hablando del 476 hasta el 1922. Todos esos siglos ocupando toda esa parte. Y el Imperio Otomano cae en el año 1922 con la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos ganan la guerra. ¿Qué sucedió en ese periodo de tiempo? Que judíos y árabes convivían entre sí. Había ciertas tensiones, las tensiones que se dan en África, las tensiones tribales. Por ejemplo, la esclavitud no es propia del blanco contra el negro. Históricamente, un clan, una tribu le ganaba a otra tribu en África y lo esclavizaban. Entonces, el más fuerte siempre se impone al más débil. Lamentablemente es así. Esa es parte de este sistema terrenal en el que nosotros vivimos. No se trata de justicia, sino de fuerza, de recurso, de poder. Entonces, durante ese periodo de tiempo, judíos y árabes convivían y compartían la tierra que nosotros conocemos como Palestina. Pero, ¿qué sucede? Los judíos estaban siendo asediados por toda Europa, en Francia, en la misma Rusia, en parte de Polonia, y toda Europa eran repudiados, no los querían. Entonces, un señor a finales del siglo XIX llamado Theodor Herzl creó el movimiento sionista. ¿Y qué era el movimiento sionista? Sion viene del monte Sion, de allá de Jerusalén, y el movimiento sionista, y se le dicen sionistas a todos los que son pro Israel por el monte de Sion. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, se nos dice que Dios mora en el monte de Sion, una manera simbólica de que Dios está allí con este pueblo. Entonces, Theodor Herzl, con este movimiento sionista, lo que estaba proponiendo es que ellos no tenían que estar viviendo como parias, como nómadas, como extranjeros en tantos países, sobre todo si no lo querían, sino que regresaran a sus tierras. Y los judíos vieron con buenos ojos, los que estaban en la diáspora, los que estaban en el extranjero, en el ostracismo, en otras tierras. ¿Qué nacionalidad es ese señor? ¿Perdón? El señor, el que hizo la propuesta. Ajá, Theodor Herzl. Ajá, ¿de qué nacionalidad? Era judío. Judío. Pero okay. Hay un refrán judío que dice: un verdadero judío nunca olvida Jerusalén. Aunque él nació en lo que se conocía en el Imperio Austro-Húngaro, él era húngaro, pero era judío, era descendiente judío, porque el judío nunca pierde su identidad. No pierde su nacionalidad. Por ejemplo, okay. yo, aunque no tenga un pasaporte del país de donde él es, él sigue siendo judío y se ve a sí mismo como porque judío. Hay, me imagino, esas familias que han emigrado y que ya tienen varias generaciones en otros países, se consideran judíos. Siguen siendo judíos por generaciones. Le voy a explicar. Yo, en uno de los viajes que hice a Israel,
que he hecho a Israel. Yo estoy en el mostrador de Air France en el aeropuerto Kennedy. Y entonces cuando le paso el pasaporte, la muchacha que me atiende me dice que qué bueno que yo voy para Israel, que ella es israelí. Y digo, oh, qué interesante. ¿Y en qué lugar de Israel tú naciste? No. Yo nací aquí en Estados Unidos. Oh, y entonces tus padres nacieron allá. No, mis padres nacieron aquí. Y sigo investigando, me dice, no, y cuando llegamos a la tatarabuela, ya fíjese por dónde voy, ya por la tatarabuela, sí, o los tatarabuelos, me dice, no, el abuelo de mi tatarabuelo, ay, Dios santo, padre, eran franceses. Y de ahí, no me acuerdo más, me dice ella. Pero yo soy judía. Y ni siquiera había ido a Israel. Wow. ¿Por qué? Porque esto es... Ni hablaba el idioma. No, por supuesto, no hablaba hebreo. Entonces, bueno, que yo piense, pero creo que no. Entonces, un verdadero judío no olvida Jerusalén, no importa las generaciones. Y esa es una de las cosas que llama la atención de este pueblo, que a pesar de ser exiliado de sus tierras, tantos siglos, ajá, todavía no desaparecieron como nación. ¿Por qué? Porque cuando tú lo esparces, las naciones desaparecen. Por ejemplo, las 10 tribus del norte desaparecieron como nación. Pero este pueblo judío, este remanente, y esto que nosotros conocemos hoy como nación judía, vivieron esparcidos. Y muchos de los nombres de ellos son nombres occidentales. Y tú dices, ¿cómo puede ser judío? Claro, así ellos se ven. Entonces, ellos comenzaron a regresar a su tierra, y toda esa avalancha de judíos que comenzó a regresar a Palestina, entonces estos problemas aislados que tenían con los árabes comenzaron a incrementar. Y le pidieron, entonces, ya estamos desde finales del siglo XX, ya estamos en el siglo XX, ellos están huyendo. Entonces, en el fragor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, los británicos buscaron el apoyo de los judíos para destrozar y desplazar al Imperio Otomano, con promesas de que le iban a dar esas tierras, que iba a ser para ellos. Pero algunos historiadores señalan que también le hicieron las mismas promesas a los árabes que vivían allí. Ah, padre. ¿Me explico? Entonces, ya llega la victoria de los británicos, y desplazaron al Imperio Otomano, y se le pone fin a tantos siglos de hegemonía del Imperio Otomano. Y entonces allí el Imperio Británico, Gran Bretaña, es la que tiene la administración del territorio de Palestina. Pero ahora tienen un problema, porque la tensión entre árabes y judíos ha crecido por dos razones fundamentales. La migración de los judíos que están volviendo a sus tierras, los árabes ya se sienten amenazados, y las hostilidades y las tensiones están creciendo. La otra razón es que son dos religiones distintas. Unos son del judaísmo, que creen en la ley hebrea, en el Antiguo Testamento, y los otros son musulmanes en una gran parte. No todos los árabes, y es bueno señalar a la audiencia, no todos los árabes son musulmanes. El islam o el musulmanismo es una religión. Ser musulmán es abrazar la religión musulmana de Mahoma, y no necesariamente tiene que ser árabe. Hay musulmanes en Pakistán, es un estado musulmán. Es un estado musulmán. Indonesia, es donde más, es lo que más hay, y no son árabes. Y como hay muchos árabes que no son musulmanes y que viven en lugares como por ejemplo en el Líbano, hay en Egipto, son árabes de etnia, pero no se consideran musulmanes, porque ser musulmán es ser de esta religión musulmana, del Islam. ¿Me explico? Entonces, sí, es importante. Perdón, me llega a la mente la inquietud del Antiguo Testamento, que los judíos le llaman la Torá. La Torá, los sí. Musulmanes también hacen uso de la Torá. Ellos creen
en los 5 primeros libros de la Biblia, en la Torá. Sin embargo, la interpretación de esa Torá y de lo que ellos puedan tomar del Antiguo Testamento está condicionada a la revelación que tuvo Mahoma, que escribió el Corán. Es decir, la Torá está por debajo del Corán. Entonces, si bien es cierto, ellos creen en Abraham como su padre, todo lo que ellos creen de la Torá está en la interpretación que Mahoma le da y que lo asentó en ese libro que se llama el Corán. Entonces, esa tensión comenzó a aumentar. Viene la Segunda Guerra Mundial, los judíos siguen llegando. Los británicos tomaron medidas para evitar que los judíos siguieran llegando al territorio palestino. Tomaron medidas porque ellos eran los que estaban administrando ese territorio, y las migraciones y la ola de judíos que estaban llegando del norte, porque por fin estamos en nuestras tierras. Entonces, los británicos comenzaron a tomar medidas de no darle entrada o visado para que ellos fueran para allá. Sin embargo, eso no paró la ola migratoria. Sobre todo que en el año 1933 Hitler inaugura lo que se llama el Tercer Imperio o Tercer Reich, como se le dice, y entonces comienzan a perseguir a los judíos básicamente a partir de 1936. Y donde quiera que hay judíos en toda Europa están siendo perseguidos. ¿Qué hacen los judíos? Entonces volver a su tierra, y entonces eso provocó una ola migratoria mayor todavía. Ya las tensiones entre judíos y palestinos está en punto de ebullición, está hirviendo. ¿Qué sucede? Viene la Segunda Guerra Mundial, Hitler derrotado, y la ONU, que antes se llamaba Liga de las Naciones, en el año 1947 reconoce el derecho de Israel a poseer un Estado. ¿Dónde? En la tierra de Palestina. Eso hizo que entonces ya, después de unos ajustes diplomáticos, el primer presidente o primer ministro de Israel, David Ben Gurión, en 1948, entonces declara el Estado de Israel. Y eso es lo que provoca la primera gran guerra árabe-israelí. Al otro día de David Ben Gurión señalar y declarar el Estado de Israel, la historia señala que Egipto y Siria comienzan entonces esa escalada de la primera confrontación entre ambos grupos. Ya Israel como una nación, y Israel y Siria a defender los palestinos que estaban en ese territorio ya endosados a Israel. Entonces, eso pues ha venido incrementándose a través de los años. En los 50 hubo confrontación, en el 67 vino otra confrontación llamada la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días, otra vez Egipto y Siria y casi todos los pueblos árabes en contra de Israel. Era parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia alimentó y suministró armamento a los árabes, y Estados Unidos a Israel. Y entonces la última gran confrontación fue en el año 1973, en la guerra de Yom Kippur, y que Israel vino de una manera sorprendente ganando cada una de estas guerras. El problema, como nosotros hemos venido diciendo, no es sencillo, es complejo, porque ambos, tanto judíos como árabes, entienden que esa tierra es de ellos. ¿Dónde sale Hamas entonces en este lío, en este sancocho? Este grupo terrorista. El grupo Hamas surge de la impotencia de esos grupos inconformes y extremistas de encontrar una vía diplomática para ellos poseer la tierra. Y tenemos que señalar que hay distintos tipos de reacciones. Los grupos
hay distintos grupos. Por ejemplo, Hamas, que lo que está buscando es que Israel salga del territorio palestino. Y es un grupo armado terrorista. Hay algunos países que no lo consideran terroristas, sino revolucionarios que están luchando por la tierra, por el derecho a la tierra, pero en lo personal es un grupo terrorista, porque incursionar en un kibutz, que son esas comunidades agrícolas judías, y a mansalva degollar un grupo de niños, eso no es de combatientes, eso no es guerra, eso es terrorismo. Y el terrorismo debe ser rechazado, aunque lo que tú estés procurando, digamos que tengas el derecho, no tienes el derecho a hacer algo así. Como decía Martin Luther King, no se pueden lograr fines morales por medios inmorales, porque los fines coexisten con los medios. Yo no puedo robarle a los ricos para darle a los pobres. Darle a los pobres está bien, pero no puedo robarle a los ricos. Que tú entiendas que tú tienes derecho a la tierra, yo lo puedo entender, pero que tú vayas y venga y haga una atrocidad como esa es inadmisible y debe ser rechazado por toda persona que tenga un mínimo de decencia y de civilización. Entonces yo rechazo de lo más profundo de mi ser ese hecho abominable y no tiene ningún tipo de justificación. No que fue que me llevaron a esto, es que han matado a mis hijos, es que han hecho... No hay justificación. Entonces, Hamas es un grupo terrorista palestino que está ubicado en la Franja de Gaza, y ese grupo lo que quiere es que Israel sea exterminado. Entonces tenemos dos territorios palestinos que son territorio palestino y que los judíos no pueden entrar dentro de lo que es esta tierra que se llama Palestina, que antes se llamaba Israel. Y es la Franja de Gaza, que está al sur, que tiene el mar Mediterráneo, y el lado opuesto, que es Cisjordania. Y ahí está ciudades muy conocidas en la Biblia, como Belén, donde nació Jesús, es territorio palestino. Ahí está también otra ciudad muy conocida en la Biblia, que es Jericó. Entonces, ¿qué sucede? Ese gobierno de la autoridad palestina, que políticamente debe gobernar la parte de Cisjordania, todo esto es territorio judío, y entonces cae en la Franja de Gaza. Pues desde Cisjordania es que está el mandato político de ambos, pero Franja de Gaza arrebató el poder, o Hamas arrebató el poder y el control de la Franja de Gaza al gobierno palestino, que está encabezado por un partido que se llama Fatah, y es el presidente Mahmoud, que está allí, y entonces él perdió el control político y militar de esta Franja de Gaza, que es controlada por Hamas. Y no era Israel que tenía el control. Se supone que ellos son un partido político y ellos están buscando lo mismo, que la tierra sea distribuida equitativamente, pero mediante el diálogo político y acuerdos políticos. Jamás no. Jamás se está apelando al terrorismo. Entonces, en el Líbano hay una parte que está Hezbollah, que es otro grupo terrorista que es armado, y entonces también está atacando a Israel. Quiere decir que Israel tiene dos frentes armados en estos momentos que colindan con sus fronteras: el de la Franja de Gaza, Hamas, y la parte del Líbano, ahí está entonces Hezbollah. Entonces es un problema porque estos grupos terroristas no van a ceder. Y ellos lo que están buscando es el desplazamiento total de Israel mediante la lucha armada. ¿Qué es lo complicado? Es que Hezbollah está en otro país, que es el Líbano. No es el Líbano que le ha declarado la guerra a Israel. Es un grupo terrorista que está en el Líbano.
¿Me explico? Okay. Y entonces eso hace más difícil. Obviamente Israel ha advertido, aunque ha recibido ataques de Hezbollah desde el Líbano, ha advertido que si siguen los ataques ellos van a entrar al Líbano, es decir, van a entrar a otro país y van a arrasar. Y lo mismo con la Franja de Gaza, que ya nosotros sabemos todo lo que está aconteciendo. ¿Por qué nivel está de fortalecimiento el ejército de Israel? Porque, Otto, yo compré hace un tiempo un libro que se llama biografía de la historia de Jerusalén, y el libro de Jerusalén, y habla de todas las batallas de Israel, del pueblo del pueblo hebreo, hasta convertirse en pueblo de Israel hasta en la actualidad. O sea, es un pueblo que a través de la historia se ha ido fortaleciendo como un pueblo guerrero de lucha, y me imagino que su ejército tiene la mejor estrategia, que se han armado porque se han mantenido en el ejercicio de la batalla defendiendo su territorio. Han sido invadidos miles de veces. Eso es sorprendente, eso que usted está diciendo es sorprendente, sobre todo es porque están rodeados de hostilidades. Ellos han logrado varias victorias diplomáticas, una fue con Egipto, un acuerdo de paz, y otro con Jordania. En estos momentos, y algunos expertos señalan que ellos estaban a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudí, lo cual iba a ser una victoria diplomática para Israel también. Pero ahora ese acuerdo, aunque algunos dicen que va a seguir, pero está aguantado ahora. Entonces es sorprendente. La economía hebrea reposa en 4 pilares: corte y pulido de diamantes, tecnología militar, tecnología agrícola y turismo. Entonces, obviamente, ellos tienen uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, el Mossad. Lo que la gente hoy en día se pregunta, y yo también, ¿cómo puede ser un servicio de inteligencia tan avanzado, tan eficiente? Ellos tienen el escudo de hierro para doblegar los misiles que le caen a ellos. Recibieron más de 5.000 misiles, y movilizar toda esta operación y escalada que ellos fueron perjudicados. ¿Cómo puede ser que su servicio de inteligencia tan sofisticado no pudo darse cuenta? Hay muchas teorías de conspiración que nosotros no vamos a caer en esto, pero sí llama la atención. Esos servicios de inteligencia tienen espías, tienen agentes infiltrados en territorio de la Franja de Gaza. No estamos hablando de pistoleros aislados que abrieron fuego contra alguien, o un pistolero solitario que vino y mató tantas personas. Estamos hablando de una escalada enorme de armamentos que fueron atacados por aire, tierra y mar, y que dentro del mismo territorio urdido estaban estos infiltrados. ¿Cómo es que ellos no pudieron identificarlo? ¿Cómo es que ellos no pudieron adelantarse? Lo cierto es que eso no sabemos, y no sé si vamos a saber la verdad de lo que pasó allí, pero sí, este pueblo hebreo es un pueblo aguerrido, de cultura bélica. El servicio militar es obligatorio. Al cumplir los 18 años, las mujeres tienen la obligación de hacer el servicio militar por 2 años, de los 18 a los 20, y los hombres de los 18 a los 21. Todo adulto en Israel es un soldado. Tanto es así que ante este problema llamaron nada más y nada menos que a 300.000 reservistas para ponerse a disposición ya de las fuerzas de defensa israelíes. Como sabemos, y en este breve análisis, el problema es complicado. ¿Qué nosotros podemos hacer ante una situación como esta? Porque nos va a salpicar más tarde o más temprano esta guerra. Sí, y además no debemos ser ajenos a la gente que sufre. Nosotros no podemos mirar para otro lado. No, eso es allá, a mí no me importa eso. No. Nosotros no podemos ser indiferentes
La Biblia nos dice que debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que nos gozan. La desgracia del otro debo yo asumirla y la victoria del otro también. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Lo primero es rechazar el terrorismo como mecanismo de lucha. No podemos caer en eso. Es sorprendente cómo algunos jefes de estados occidentales de Latinoamérica han apoyado lo que Hamas hizo. Y eso es inconcebible. Independientemente de quién tenga la razón. Supongamos que no fuera estos dos estados, sino otro contra otro. Está mal el terrorismo. No importa si se llama FARC, no importa si se llaman los Tupamaros como hace años, o Septiembre Negro, no importa quién lo haya hecho, está mal. No podemos caer en el odio irracional. Puede ser que tú no estés de acuerdo con las políticas de Israel, puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que está pasando, pero justificar esta atrocidad es inhumano, es irracional. Alguien puede argumentar, bueno, pero también Israel ha hecho lo mismo. Bueno, independientemente de eso, como pastor, yo puedo recordar lo que dice la Biblia: vence el mal con el bien, porque el odio lo que hace es alimentar más el odio, es echarle más combustible al fuego. El diálogo es el único camino que hay para llegar a un entendimiento. Y el Señor, a nosotros los cristianos, quizás estamos hablando de esos terroristas de Hamas, pero cualquier atropello hacia uno lo puede interpretar como un acto terrorista. Cuando uno sale a la calle, un delivery endemoniado es un terrorista. Un guagüero por ahí que anda echando carrera con otro guagüero. Nosotros vemos muchísimos actos terroristas domésticos. Un marido maltratante. Sí. ¿Cómo luchar contra eso? El mecanismo no es venir a enfrentarlo y él empuja a la mujer y la mujer le vuela arriba. No. Tenemos que ver que ninguno de esos mecanismos resuelve nada. Reduciéndolo o queriéndole buscar una aplicación práctica a esto, a nuestras relaciones interpersonales, domésticas, laborales, sociales en sentido general. La violencia engendra más violencia. Pastor Otto, escúcheme, yo tengo una inquietud porque se comenta rumores. Yo soy una persona positiva, usted también, pero hay una realidad allá afuera. Y la gente dice, es muy posible que a partir de aquí estalle una tercera guerra mundial. Estados Unidos le ha dado apoyo de armamento y de lo que necesite a Israel, y es posible que otra potencia pues entonces también pues esté en el lado opuesto y que comiencen a surgir países que estén de este lado, de aquel lado, y que, o sea, ¿qué proyección podríamos hacer? Y nosotros que estamos de este lado, ¿qué prevención podríamos tener para, como una especie de coraza, de protección, qué sé yo, en lo económico? La gente, por ejemplo, qué sé yo, si va a hacer una inversión, dice, yo tengo que ver con eso, yo estoy viendo mi vida. Sí, pero en un futuro no se sabe qué pueda pasar, que hay una recesión económica, que hiciste una inversión y de repente cierren aquí, allá. O sea, ¿qué usted prevé? Bueno, eso creo que tendría que preguntárselo a un economista, porque yo lo que soy es un simple pastor de barrio. Y yo puedo dar mi opinión, pero mi opinión no es científica. Yo pienso que no vamos a llegar a una tercera guerra mundial por este conflicto ahora. Yo no creo que la crisis se vaya a resolver de un día para otro. Pienso que el problema, al ser tan complejo, se debe a que todos esos milicianos que están luchando contra Israel están infiltrados en el territorio israelí. Entonces Israel va a poner en marcha toda su estructura sofisticada
sofisticada de inteligencia los va a perseguir. Ya nosotros debemos recordar lo que pasó en septiembre de 1972, cuando el grupo terrorista Septiembre Negro secuestró a parte de los atletas que estaban celebrando, que eran parte de la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich, y mataron creo que a unos 11 atletas de este grupo terrorista. ¿Y qué sucedió? Israel le dio persecución y los cazó a todos. ¿Me explico? Porque están implicados. Entonces hay un movimiento de inteligencia fuerte que se está haciendo ahora. Aunque muchos hablan de una economía de guerra, yo no creo que estamos como en el ánimo de eso. Obviamente hay muchas situaciones bélicas que se están dando. Por ejemplo, hay una guerra civil en Sudán, hay una guerra civil en Níger, conocemos la guerra de Rusia y Ucrania, ahora esta guerra. O sea, hay tambores de guerra sonando en distintas regiones, pero hasta que no haya un involucramiento directo y confrontaciones directas entre las potencias, no se puede pensar en una tercera guerra mundial, porque las crisis grandes las crean las potencias, no los países que están en vía de desarrollo. Desestabilizan una zona, puede afectar de manera regional, pero hasta que China, Rusia, Estados Unidos, los países de la Unión Europea no tengan una confrontación directa entre ellos, yo no creo que se pueda pensar de una tercera guerra mundial. Vino la guerra de los 6 días y era en plena guerra fría, y una guerra fría y sucia, y no hubo una confrontación a nivel de tercera guerra mundial. Vino la guerra de Yom Kippur y tampoco, o sea que yo no creo que esto vaya a desencadenar. Esto sí puede traer inseguridad, lo que sí debe llevarnos a la reflexión. Yo no pienso que tenemos que estar esperando que llegue una confrontación en la guerra para hacer como comedidos en nuestros gastos personales, en hacer inversiones. Yo creo que lo más importante es que nosotros podamos ser sabios, consultar a personas que puedan ayudarnos. Si yo mismo voy a comprar algo que adquiere que tiene un gran valor, yo no lo voy a hacer contando en mi propio criterio. Yo voy a consultar. Yo voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, yo voy a emprender un negocio. Aún sea en tiempo de paz, yo debo consultar. Yo me voy a comprar 3 pares de zapatos. Exactamente. Y yo tuve que consultarlo, porque 3 pares de zapatos. Sobre todo no cuando no tiene 3 pares de pies, sino 2 pares. No, deje ese coro, pastor. Eso a los hombres nada más le funciona. A las mujeres no le funciona, ese coro. No. Por eso a muchas mujeres le dicen 100 pies por tantos pares de zapatos que tiene. Entonces, realmente, pero quizás no es por los pares de zapatos que tiene, sino porque muerden y pican cuando la confrontan. De todas maneras, creo que ante la pregunta que qué podemos hacer es no apoyar el terrorismo. Y segundo, pedirle a Dios que nos ayude y que nosotros podamos ser agentes de paz, no solamente con nuestras acciones, sino no alimentar el odio con lo que nosotros decimos. El tema ya veremos cómo desencadena, pero sí le pedimos, Señor, que haya paz en Israel, que ellos creo que tienen derecho a su tierra, como también buscar la manera, y Israel lo ha reconocido, también ha cedido territorio a los palestinos. Lo que esperamos es que estos grupos terroristas que entorpecen el proceso del diálogo puedan ser reducidos o estar bajo control, para que no haya más derramamiento de sangre. Cuando Israel anunció que iba a bombardear la franja de Gaza y que le dio tiempo a los civiles no pudieron salir, porque los mismos terroristas de Hamas no se lo permitieron. Así no se puede, con tanto odio. Dice Golda Meir, que fue primera ministra israelí durante la guerra de Yom Kippur, dice algo como:
quizás podamos perdonar a los judíos, a los árabes o musulmanes por matar a nuestros hijos. No podemos perdonarlo por matar ellos a sus propios hijos, por esto mismo que le estamos diciendo. La paz vendrá cuando el amor por sus hijos sea mayor que el odio que nos tienen a nosotros. Wow. Entonces, cerramos con esa frase tan significativa. Tenemos que, en estos tiempos, como usted dijo, que suenan tambores de guerra, mantener la salud, nuestra salud mental, y esto incluye buscar a Dios, ponernos en oración, tener una actitud saludable para mantenernos en pie y firme y darle ánimo a otros que necesitan de nosotros. Así que Pastor Otto Sánchez ha sido de gran ayuda, de mucha luz para nuestros seguidores. Todos estos detalles que usted nos ha dado sobre esta situación que está sucediendo en Israel-Palestina. Vamos a mantenernos en observación, vamos a seguir orando positivo para que esto encuentre una solución viable. Todos lo queremos, porque todos queremos paz. Todos queremos paz en estos momentos. Todos. Así que bendiciones. Algo interesante. Sí. Ellos abogan por la paz mundial, pero ellos no tienen paz. La paz no es algo místico que yo invoco y viene. La paz mundial vendrá, o la paz nacional, cuando nosotros tengamos paz interior, y esa paz interior solamente la da Jesucristo. Entonces, si una gente que no tenga paz, él mismo ya no es un agente de paz, es un agente disociador. O sea, que Dios nos ayude a mantener esa paz que viene con Jesucristo, para que entonces podamos apelar o aspirar a una paz mayor. Amén, amén. Bendiciones, querido pastor. Sí, gracias. No. Y ustedes continúen dándole seguimiento a estos videos. Compartan, suscríbanse, denle la campanita para que cada vez yo suba un videito, todo el mundo diga, ya me llegó. Y compartan porque el conocimiento es poder. Y nuestro video también tiene pues cosas muy alegres, también tiene cápsulas de información, o sea que nosotros de cualquier forma le estamos aportando a la salud mental de ustedes. El Junto a Estrella bueno, este canal en términos general es una terapia, así que nos vemos, bendiciones y que Dios esté con ustedes. Besos, abrazos.